chicas, dijimos que íbamos a tratar y a desarrollar todo lo que sucedió ayer en los tribunales de San Isidro, en una audiencia clave en este juicio que busca esclarecer qué pasó con Diego Armando Maradona. Efectivamente se trató de una mala praxis, efectivamente se trató de un plan siniestro para terminar con su vida. Cómo fueron sus últimas horas, sus últimos días, sus últimos meses incluso, porque como les habíamos contado y adelantado, este tramo que va a analizar la justicia va desde la externación de la Clínica Olivos hasta que finalmente el 25 de noviembre del 2020, cuando fallece. Les decía que ayer fue una audiencia clave porque habían declarado dos personas que lo fuimos contando en tiempo real aquí en el programa. Uno es Julio Coria, quien es custodio y estaba encargado de la seguridad de Diego Armando Maradona, que terminó detenido. Y ahora les vamos a contar cómo una persona que va a declarar termina detenido por falso testimonio, un montón. Y por el otro lado, Hanna, que es la primer familiar directa, ¿no?, de Diego Armando Maradona, que va a declarar, que presta declaración en esta instancia judicial. Por supuesto, irán declarando a los hijos del Diego, pero hablo como la gente, los hijos del Diego, los hijos del 10. A medida que vayan pasando las audiencias. Pero bueno, Hanna no estaba previsto que declare, se sumó ayer en el último minuto esta decisión, la habíamos adelantado en el programa. ¿Y por qué es clave? Bueno, por ser una de las hijas de Maradona, claro que sí. Y por otro lado, porque fue quien firmó como garante para el alquiler de la casa donde finalmente fallece Maradona. Entonces, todas estas cuestiones, como fue quien firma el contrato, entendiendo que esto iba a ser una internación domiciliaria, y cuando empiezan a dar detalles que no había, como lo dijo Baudry acá, que dijo que no había ni una curita prácticamente, bueno, ahí es donde se abre un montón de especulaciones y es lo que está la justicia intentando delimitar. Les voy a contar la declaración porque en un momento se quiebra, lloró, tuvo que recordar momentos tremendos. Es bastante extensa, yo hice como una suerte de síntesis de los párrafos más sobresalientes y traté de ordenarlo de alguna manera un poco cronológico, no en el relato de ella, porque es obvio que uno por ahí cuando va relatando, va reviviendo, te vas como yendo por ahí, viste, como por las ramas, pero para ordenarlo cronológicamente y que se entienda aquí en el programa. Ella dice que la sugerencia de Luque de hacer una internación domiciliaria, que es una sugerencia que le hace Luque a ella en lo personal y en general en esta reunión, en este cónclave que hubo ahí para saber qué hacían con Diego una vez que saliera con el alta de la Clínica Olivos, la llevó a adoptar ese camino y que no tenía motivos para desconfiar de un médico al que su papá amaba. O sea, la confianza que tenía el propio Maradona en Luque no hizo pensarle a ella que podía ser una emboscada o algo malo. Pero ojo, apuntó contra Luque, no es que de esta manera lo estás salvando, al contrario, apuntó directo contra Luque porque como diciendo, yo confié en él porque mi papá lo adoraba, pero una cosa es que mi papá lo adorara y otra cosa es que el hombre haya procedido bien. En ese sentido, les cuento que Hanna cuenta que desde que le dieron esta suerte de internación domiciliaria, solo lo vio en 2 oportunidades. La primera lo notó muy bien y hasta incluso merendó con él y con Janina, la otra hija de Maradona, ¿no? Pero la segunda lo notó muy hinchado y de mal humor. Entonces fue cuando Monona, y acá voy a hacer como un paréntesis, Monona es el apodo que cariñosamente Diego le puso a una mujer cuyo nombre verdadero es Romina y que se encargaba de ser la cocinera de la casa, ¿no? Y quien le hacía la comida que él quería, que le recordaba a su madre, le hacía milanesas caseras, era la cocinera de esa internación. Hago esta aclaración de quién es Monona porque ahora en un ratito vamos a escuchar unos audios y van a ver que también la mencionan a Monona, entonces para poner en contexto de quién es Monona. Y que entonces la propia Monona como que le sugiere que le den un poco de espacio, como que no sé si la palabra es como que tomaran distancia de él, pero bueno, como que se lo había notado de mal humor o como no tan con buen semblante, como que le dieran un poquito de espacio. Y que el psicólogo, que también está imputado, que es Carlos Díaz, como que también le dio una devolución en esta sintonía. O sea, se ve que ella, al notarlo hinchado y de mal humor al padre, lo habló con la propia Monona, porque convivía todos los días con el padre, y con el psicólogo como para, a ver, dame un feedback, ¿no? ¿Cómo lo estás notando? Y entonces le dijo que no fueran a verlo hasta que Maradona lo pidiera, ¿no? Esta es la sugerencia del psicólogo, según cuenta Hanna. Pasaban los días y no nos pedían que nos reincorporemos, o sea, como que vayamos a volver a visitarlo. Yo sentí que lo estaba abandonando y el 25 de noviembre avisé que iba a ir.
Le mandé un mensaje temprano a Janina para que vaya temprano y almorcemos, y ella me dijo que también le digamos a Agustina, por Agustina Kosachov, la psiquiatra, para que se quede para charlar acerca de cómo iban a seguir con el tratamiento, con el procedimiento que le estaban aplicando a Maradona. Porque estábamos a la deriva. Esa era nuestra sensación. Fíjense qué fuerte, ¿no? O sea, esto de, bueno, vos esperá que tu papá te llame, y que si no lo llamaban no lo iban a ver nunca más. Esto de sentir que estaban a la deriva, sin contención. El 25 de noviembre llamé a Pomargo. Aclaro quién es Pomargo también, porque por ahí no se va perdiendo entre tantos nombres. Es Cristian Pomargo, cuñado de Morla, y quien era también oficiaba de asistente personal de Diego. Fíjense que el cuñado de Morla, alguien seguramente de íntima confianza con Morla, también era el asistente personal de Diego. O sea, alguien que prácticamente no se le despegaba a Maradona nunca. Y le dije que iba a ir. O sea, el 25 de noviembre ella se despierta como con esta intranquilidad de sentir que estaba toda a la deriva, la llama a su hermana Janina, le dice, encontrémonos, almorcemos, citemos también a Kosachov, veamos cómo sigue esto, y le avisa a Pomargo, che, estoy yendo para allá. Yo vivo a 40 minutos, entonces me pedí un auto. En el medio del camino, el papá de una amiga me mandó un mensaje y me dio el pésame. Pensé que era mentira, porque en la televisión inventan sobre esas cosas. O sea, como que, bueno, ellos estaban acostumbrados a que por ahí en la tele se exageran o se dicen cosas que no son. A Diego muchas veces lo dieron por muerto y no era verdad. Entonces, asumo que hasta como una defensa ella habrá desestimado esta cuestión. Al rato me llega un mensaje de Johnny. Johnny es el primo de Hanna. Y me dice, venite ya porque tu papá entró en paro. Y ella ahí aclara como que ella no entendió y también lo desestimó porque no comprendió lo que era estar en paro, como que no le dio la magnitud, o sea, como que no pensó que era algo tan grave. Cuando entro en el auto al barrio, llegando a la esquina, escucho en la radio que había fallecido Diego Maradona. Ahí es donde Hanna se quiebra, se pone a llorar. Después llegué a la casa y Monona me dice, lo siento mucho. Estaba mi papá en la cama y había fallecido. Bueno, todo ese tramo estaba quebradísima Hanna. Nosotras pensábamos, ahora ahí es donde apunta directamente contra Luque, es como otro tramo de la declaración, que era la mejor posibilidad en la clínica, porque sonaba mucho mejor. O sea, la idea de que él estuviera en una clínica asistido todo el tiempo le sonaba como más tranquilizador. Y claro, como en una primera instancia decís, che, que se vaya a la casa o que se vaya a una clínica. No, mejor que se vaya a una clínica, saliendo de la clínica Olivos para otra clínica. Pero en ese momento Luque nos llama a tener una mini reunión y nos empieza a decir que era una locura llevarlo a una clínica de esas que nos proponían, porque teníamos una sola bala, que mi papá no iba a querer y que ellos querían promocionarse recomendando esta clínica. O sea, como que los de la clínica hubieran obtenido un beneficio o una prensa positiva, digamos, si lo tenían a Maradona, y bueno, como que se querían favorecer a costa de la salud de Diego. Algo así es lo que uno interpreta de las palabras de Hanna. Y un poco también diciéndole, además tu papá no va a querer, ¿no? Ya como con eso echando por tierra la opción de llevarlo a una clínica. Y que la mejor opción era la internación domiciliaria, que lo decía con énfasis animadamente, estaba indignado de la primera propuesta, o sea, de llevarlo a una clínica. En la casa, aclara Hanna, que en ningún momento vio ni aparatología, ni algo médico, solo el cosito del oxígeno, como así lo relató ella, el cosito del oxígeno sería como que habría algo ahí para el tubo, ¿no? Me imagino. Sí, un tubo de oxígeno. Un tubo de oxígeno. Tampoco, en otro momento de la declaración, ella refiere haber visto una ambulancia que le habían prometido, cuando se plantea todo esto de la internación domiciliaria, que siempre iba a haber una ambulancia a disposición. Claro, eso lo dijo también el dueño de la casa que alquilaron, que se habían comprometido a tener una ambulancia siempre haciendo de guardia, y la ambulancia no estuvo siempre en la casa de Maradona. Claro, eso es lo que si alguna vez estuvo. Como que se lo prometieron y que después a los fines prácticos, más allá de no haber visto ningún instrumental como... Sí, lo que puede haber en cualquier casa. Primeros auxilios. Y acá me está aclarando Lau que tiene razón. Cuando él dijo el cosito del oxígeno, no debe haber sido el tubo, que yo primero pensé que sería el tubo, porque como ella no aclara en la declaración, dice el cosito del oxígeno. Debe ser los que te medían, ¿se acuerdan? En época de pandemia, el oxímetro. El oxígeno en sangre. Pero eso era de algo de pandemia que lo teníamos todos en nuestra casa. O sea, no es algo de tecnología de punta. Hablaban de un desfibrilador. Cadena de farmacia. Un desfibrilador que utilizan a veces cuando le pueden agarrar un paro cardíaco o algunos jugadores. Tenían
tendrían que tener todo el aparato, todos los aparatos y la aparatología de una persona con esa característica, como era Maradona. Como eran, por eso te digo, esto de internación, según lo que relata la propia hija, de internación domiciliaria, no había cosas de gran complejidad que no podamos tener la mayoría de las personas en nuestra propia casa, y que me acuerdo que incluso en la época de pandemia, al principio te lo andabas prestando, ¿se acuerdan el cosito ese? Pero ya después no lo habíamos comprado todos, porque como todos sospechábamos que si teníamos o no COVID, también pongo este contexto, porque era algo que se compraba en ese momento casi como un termómetro, era algo que todos teníamos en casa. Esta fue la declaración de Hanna, repito, es bastante más extensa, busqué como los párrafos más sobresalientes, pero cuenta un poco cómo se vieron inducidas a inclinarse por la opción de la internación domiciliaria, que ella termina como comprando y avalando esta decisión porque venía de parte de Luque, que para ellos era un referente y era la persona a la cual Diego Maradona escuchaba, y por otro lado, cómo apunta directamente contra él, después como contando estos pormenores de en qué consistía la internación domiciliaria. Era el médico, uno cuando escucha un médico le tiene confianza porque es lo que te va a decir que va a ser mejor para tu salud, no desconfías de un médico, pero viendo después el accionar de este cuerpo médico da mucho para desconfiar. Para desconfiar, y aparte fíjense algo, ella dice que cuando le plantea a Monona, que Monona puede no darle una respuesta asertiva, porque en definitiva era la mujer que cocinaba, no es que estaba encargada de la salud de Diego, pero lo habla con el psicólogo, que también está imputado, y que un psicólogo, frente a la preocupación que vos le decís como hija, che, lo veo de mal humor, sí, lo veo hinchado, no lo veo bien, se habrá ido con una preocupación, claro, como que no lo veo bien de semblante, y le diga, no te contactes hasta que él te lo pida. Claro, y aparte que en esos días... de respuesta es de un no, y aparte que durante o sea, en esos días, la realidad es que Maradona estaba... No estaba lúcido, no estaba al 100%. Entonces, ¿qué necesidad puede tener Maradona por ahí de pedir por alguien si lo tenían medio somnoliento? Si estaba... No, o que aparte si él no estaba bien anímicamente, quizás la persona cuántas veces por ahí no estás bien y no llamás a nadie, al contrario, te encerrás más en vos mismo. Para eso están los profesionales que pueden acudir. Él estaba, como vos decís, con un semblante, que también lo menciona burlando, muy hinchado, muy fastidiado también por la situación. Y que por ahí si no te sentís bien estás de mal humor. Era una persona que era difícil de manejar y precisamente no podés endilgarle la responsabilidad a quien padece esa enfermedad. No, o al contrario, aislarlo más, decirle no, hasta que él no te llame vos no te contactes. Y ahí fue esa preocupación que ese mismo 25 ella dice, siento que estamos a la deriva. Sí. Les cuento algo, antes de Hanna declaró Julio Coria, que es, o era mejor dicho, custodio y estaba encargado de la seguridad de Maradona. ¿Por qué este hombre finalmente queda detenido? Porque durante el testimonio, por un lado, ahí estamos viendo la imagen, motivó que Fernando Burlando lo acusara de falso testimonio por contradicciones que iba viendo en su declaración y que el fiscal pidiera que se interrumpiera momentáneamente la audiencia. Por eso Hanna termina declarando más tarde, porque tuvieron que tomar una resolución al respecto. La resolución era el pedido del fiscal, que fue la detención. Quedó detenido por falso testimonio. Porque... no creí tener vida para decir esto, pero lo voy a citar a Morla. ¿Se acuerdan cuando lo vimos a Morla que horas previas al juicio de Maradona él dijo, esto no es un paseo en calecita, acá te va mal y quedás preso y perdés la libertad? Bueno, es que ahí sentarse a decir cosas medio flojas de papeles como las que vamos a escuchar ahora que les voy a contar. Ay, no me acuerdo, ay, no sé por qué dije esto, ay, no, bueno, terminás detenido. Y sí, porque estás obligado a decir la verdad. Y como ellos ya tienen documentación previa que respalda todas estas cuestiones, si vos decís, por ejemplo, como lo que dijo este hombre, que no recordaba haber tenido contacto en ningún momento con Luque y con Kosachov, y tienen los chats donde se hablaban, entonces es falso testimonio. O sea, lo que está diciendo el hombre no es verdad. Y después hay otro punto clave, que esto lo detecta Burlando, que en una primera declaración que ya había dado Coria, dice que Kosachov no le había hecho RCP, y en esta segunda declaración dice que los que le hacían el RCP eran entre Kosachov, la psiquiatra, y Monona, como que se iban turnando una a una para hacerle las maniobras de reanimarlo. Lo interesante de estas audiencias que va a pasar son las contradicciones, porque cada defensa tiene su estrategia, y acá, para los abogados, afortunadamente, de la defensa de Burlando, pueden destacar estas contradicciones, porque cada uno va a defender su postura en esta situación de irregularidad que había en esa internación de Maradona. Ahora, qué mal asesorado este hombre, Coria, ¿no? Porque realmente sentarte ahí en el banquillo... Sí. Y a decir que nunca tuviste contacto con esta gente. O sea, tal vez es una estrategia.
Bueno, yo lo que no quedar entiendo de la detenido. estrategia es... Porque no se Si entiende hay cómo fue a audios que mentir se han ahí. filtrado en su momento, que aquí los hemos ordenado Fue a propósito para decir- reacomodar un poco la cuestión, porque fueron audios que se fueron filtrando y ahora insisto, los ordenamos como para que tengan sentido en una charla cronológica. Entre Luque y Kosachov, cuando todavía estaban en la duda si Diego había o no fallecido, y la propia Kosachov dice que le hizo las maniobras, ¿por qué el hombre primero dijo que no le hizo y después dijo que sí le hizo? Digo, todo como raro y como que uno no sabe si es que quieren encastrar el discurso a lo que ya estaba previamente documentado por los audios que se fueron O filtrando. ensuciar, o Por eso, Claro, claro, ¿dónde está la acá- estrategia? Acá se habla de mucho dinero, de mucho poder de las partes acusadas. Entonces, por un lado, también hay que ver qué le han ofrecido a este hombre para que diga lo que dijo. No descartemos que esto esté acordado. ¿Te acordás? Bueno, pero a ver, Porque lo cierto es que el hombre hasta ayer estaba en la casa y hoy está detenido. Bueno, pero por falso permitime dudar testimonio. de la espontaneidad del discurso del hombre, porque están muy bien, digamos, adoctrinados en el guión para no pisarse los palitos. Tuvieron porque tiempo para pensarlo. Es una cadena muy larga de acusados. Entonces se mueve, es como el ajedrez, ¿viste? Se mueve una pieza y cambia completamente el tablero. Entonces, esto no es casual que este hombre haya mentido. O dicho que no se acordaba, bueno, Casual. viste, como que tenés que ir como con el relato un poco mejor armado. Vamos a repasar esta charla o esta conversación que van manteniendo Agustina Kosachov y Luque. Uno entiende que Diego ya había fallecido, pero en la conversación entre ellos esto no termina de quedar claro, porque van a ver que en un momento Luque le pregunta si ya le había tomado el pulso. Digo, un montón de cuestiones que son audios que incluso están aportados a la causa, o sea, no es que son audios simplemente filtrados, sino que tienen el rigor de haber estado presentados como documentación y que acompañan el expediente. Veamos esta conversación, insisto, ese 25 de noviembre, cuando todavía todo era una zona gris y no se sabía a ciencia cierta qué es lo que había pasado con Diego Armando Maradona. Hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía y intubando, pero estuvimos como 10, 15 minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia. Entiendo que esa es la reanimación, pero a lo que voy es ahora, ¿lo siguen reanimando o ya lo están intubando, le ponen una vía, digamos, recuperó el pulso o no recuperó el pulso? Eso lo quiero saber, si el corazón está activado, digamos, si ya lleva media hora de RCP, está muerto, básicamente. Eso lo quiero saber. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos el RCP manual, digamos, entre la enfermera, el negro y yo, y Monona. Y después llegó la ambulancia, ahora están procediendo ellos, no nos dicen cómo está la situación. Yo salí, no me dicen nada. Está bien. Bueno, y lo último que te pregunto, yo estoy en camino, estaré en 40 minutos. ¿El pulso se lo palpaste en algún momento o no tenía nada de pulso? Me refiero si recuperó el pulso. Ya sé, me imagino que por eso lo reanimaron, pero si recuperó el pulso. ¿Ustedes en algún momento palparon que volvió a tener pulso o no? Tranqui, tratá de bajar, esto es así, es un paciente complejo y bueno. Va a pasar lo que tiene que pasar, nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga. O sea, hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia todo al tanto de todos en comunicación. Esas cosas son en pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van, así yo voy directo. Todo es lógico si sobrevive, ¿no? Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa a veces porque creen que no toleraría un traslado. Ahí veíamos un poco cómo iban contándose en tiempo real lo que estaba pasando. Yo ya estoy en viaje, tardo 40 minutos. Tampoco se los escuchaba desbordados ni conmocionados por la noticia. Entiendo que al ser médicos están más familiarizados, lamentablemente, con este concepto de que un paciente pueda sufrir un desenlace fatal, que quizás cualquiera de nosotros mandaría audios o incluso llamaría. Sí. Porque te da como una desesperación la situación. Uno entiende que son médicos y que por ahí
este tipo de cuestiones no los desbordan. Sí, pero se los nota demasiado hay tranquilos. algo que tiene que ver con la sensibilidad de poder ayudar en esa situación a alguien que está pasando por ese episodio tan feo de salud. No se los ve comprometidos en la empatía de estar tratando primero a una persona y después a Diego Armando Maradona. No se los ve como un servicio, como un médico o un enfermero que se desvive para poder salvar la vida. Se los ve frío en los audios. De hecho, dice, yo ahora tengo 40 minutos, hago así porque como que me lo imagino mandando un audio. Los dice, nota fríos. Yo tengo para 40 minutos, más o menos, bueno, avísame si se quedan ahí, si se van para otro lado. Como que esperando la situación. Uno por ahí no diría, mira, me tira 40 minutos, pero voy a tratar de ver si puedo agarrar otro camino que me lleve más rápido, estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible. Digo, uno no nota esa desesperación propia que creo que tendríamos cualquiera de nosotros, o con un familiar querido o hasta incluso con un desconocido, pero que si es tu paciente, bueno, te interpela, digo. Hasta el último minuto creo que de en vida. realidad ella cuando está mandando el audio dice, estuvimos 15, 20 minutos haciendo RCP sin, digamos, respuesta. Entonces, yo creo que ya lo dan como por perdido, porque 15, 20 minutos haciendo RCP. Es un montón. O sí. sea, hacer RCP, de verdad, es mucha la fuerza que tenés que hacer. Bueno, Rial dice que le recuperó la vida porque un enfermero le hizo durante 17 minutos RCP. Y digo, gracias a Dios que el hombre le hizo 17 minutos y no que por ahí a los 5 minutos, si vio que no respondía, bueno, no le hago más. O sea, como que lo dio todo. No, porque el enfermero. RCP bueno, hay que capaz si le hacerlo. tenían que hacer media hora, pero digo, pero que como que resultara efecto. Hay que hacerlo hasta que llegue la ambulancia y te Claro. puedan aplicar el desfibrilador si en el caso de ser necesario. Pero bueno, yo creo que en el relato que se escucha, como que ya habían dejado de hacerle RCP. Entonces, si vos dejaste de hacerle RCP, no tuviste respuesta. Y bueno, como que siento que en un punto lo dan por muerto en este como que o que no hicieron ida y muchas vuelta. acciones para evitar esa muerte, que no tuvieron esos primeros auxilios que una persona en esa situación tiene que recibir. Además, yo digo, si habían armado la estructura de una internación domiciliaria, o sea, que la única mano que tuvieran, no, miren el juego de palabras que voy a decir, no, pero que la única mano que tuvieran a mano sean sus manos, ¿me entendés? O sea, no había equipamiento, un desfibrilador, como ustedes dicen. No había gente. O incluso otros adminículos que desconocemos, pero que por ahí deberían de ser mínimos y obligatorios. Y la ambulancia en la puerta. Lo único que tenían No eran las estaba manos la de estas ambulancia. Las personas. manos, ni siquiera un desfibrilador, que un desfibrilador en cualquier gimnasio, cualquier edificio de cualquier lado. Nadie estaba hay un preocupado desfibrilador. por la salud de Maradona. Al Bueno, menos de hecho, se ve eso. el dueño de la casa, cuando presta declaración, justamente dice esto, ¿no? Lo en mal estado que estaba todo, la carencia que había en todo, o sea, no estaba preparado. Eso es ya lo hablamos 1000 veces esto, pero no estaba preparado para lo que estaba transitando en esa casa. Es que evidentemente por lo que dice Hanna, y ya con esto vamos redondeando, cuando ayer apunta contra Luque, que uno primero parece que le está dando un elogio, porque dice cómo no iba a creer o cómo no iba a confiar en una persona que mi papá amaba, o sea, uno parece como que lo está elogiando, y en realidad lo que muestra es que detrás de esa admiración o de ese cariño que tenía Diego por Luque, se escondía que se podían aprovechar de la buena voluntad o de la confianza de ellos, porque los que lo terminan convenciendo que la mejor de las opciones, porque no, qué barbaridad, es inadmisible la opción 1, que era la de llevarlo a una clínica, no, mejor la internación domiciliaria, y les vendieron como un pack, digo yo, ¿no? Como no, va a haber esto, va a haber aquello, va a haber una ambulancia, y después casi que no había ni un termómetro. El audio de uno de ellos, cuando les dicen, por favor, que no se les lleven las chicas a Diego, que no se los lleven a una clínica, que por favor no se los lleven las chicas, ahí también es mucho para analizar, que tienen la tarea los fiscales y los jueces, que había un plan o al menos una estrategia. Entre ellos había algo que querían hacer, que era que Maradona tenga una internación controlada por esta comitiva. Claro. Por último, Coria, cuando obviamente dice que con Luque y con Kosochov nunca había tenido contacto, es cuando el fiscal muestra, porque les digo, el trabajo de la fiscalía también ha sido recopilar documentos e información durante todo este tiempo, que seguramente le habrá aportado todos los abogados que están en la defensa, intentando hacer justicia, claro, por Maradona, los chats entre el custodio y ambos acusados. Así que de esta manera el hombre quedó súper expuesto en su falso testimonio y quedó detenido.
Hasta aquí lo que pasó ayer en una audiencia clave, repito, en el caso Maradona. Estimo que no va a ser la única audiencia, así como con detalles tan íntimos y tan tremendos, y bueno, donde terminan con este desenlace de una persona detenida. Asumo que de aquí hasta junio, que esto está aproximadamente para terminar, vamos a tener varios de estos episodios y queríamos contar esta crónica aquí en Vamos las Chicas. Hacemos un pequeño corte, ya está Marcelo Severio aquí en nuestros estudios, vamos a estar conversando con él e intentando comprender por ahí desde otro lugar, un poco más técnico, un poco más profesional, que involucra a la psicología, esto que hacen los famosos que realmente desde la lógica cotidiana no lo podemos entender. Corten.